Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de esta clase correspondientes a la asignatura de Ciencias Naturales. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está Antonio? Buenas noches, bienvenido. Un gusto saludarle. Buenas noches, Gracias. Jenny, buenas noches, un gusto Buenas saludarle. noches, licenciado. ¿Cómo está Buenas Alex? noches. Marco, ¿cómo está? buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está, compañerita? Buenas noches, Julia, bienvenido. Un gusto saludarles a todos, bienvenidos. Qué alegría poderme comunicar y poderles escuchar una noche más de actividades. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes al área de ciencias naturales y como es de costumbre, como tarde a tarde lo venimos desarrollando, en pantalla ustedes pueden observar ya el formato para recursos de aprendizaje correspondientes a su tarea. Tienen la asignatura en la cual vamos a trabajar, es ciencias naturales, la unidad número 1, propiedades, niveles de organización de los seres vivos, es el tema central, correspondientes en este caso a esta semana, que es el tema número 3, que es el descubrimiento de la célula y la estructura celular. Esos son los temas que nosotros vamos a tratar en el desarrollo de la presente clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones en función del desarrollo de la presente actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 1, tema número 3, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Lo que se encuentra remarcado de amarillo, ya saben, solo eso es la tarea que ustedes tienen que hacer para la presente semana y así sucesivamente viene para las otras. ¿Qué es lo que dice que tienen que hacer en esta semana? Dice, desarrolla las siguientes preguntas. La primera dice, realiza un cuadro comparativo entre las estructuras celulares y sus funciones con objetos que puedas encontrar en tu vida cotidiana. Por ejemplo, una mitocondria se asemeja, por ejemplo, a la batería de un carro. ¿Ustedes qué pueden hacer? Pueden o dibujar o pueden pegar cromos. Eso ya queda a la disposición de cada uno de ustedes. Con tal que ustedes me entreguen bien hecho el deber, no hay problema. Que tenga correlación con esto que se le está pidiendo. La siguiente dice, responda a las siguientes preguntas. Defina qué es célula. Facilito. Y ustedes ya tienen desde la clase inicial, desde la segunda clase ya tienen el concepto de célula. En este caso simplemente tienen que poner la conceptualización de célula. ¿Qué es célula? La siguiente dice, mencione cómo están constituidas las células procariotas. Igual hoy en el desarrollo de esta clase ya les vamos a explicar cómo están constituidas. La siguiente dice, describa cómo aportó a la ciencia el descubrimiento del microscopio. Igual vamos a tratar un poquito sobre este tema y pienso que es más que suficiente para que ustedes puedan proporcionar su criterio en cuanto a la importancia del aporte del microscopio a la ciencia. Y por último, una hoja de trabajo dibuje el microscopio y sus componentes y sus partes principales o sus componentes. En este caso ustedes pueden ingresar a internet y ustedes pueden poner imágenes de un microscopio. Y ahí ustedes con sus partes, y ahí ustedes van a tener simplemente qué es lo que hacen, un poquito de habilidad, van a dibujar, me van a poner cada una de sus partes y eso es todo. En esta parte sí tienen que dibujar, porque aquí lo dice la estructura, el tema del trabajo. En una hoja de trabajo, dibuje el microscopio y sus componentes o partes principales. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. Este es la tarea que ustedes tienen para la presente semana. Recuerden que el trabajo es de forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja es fundamental. Eso es obligatorio. Esta rotulación de la hoja tienen que, obviamente, aplicarlo de acuerdo al esquema que ustedes tienen a continuación, donde está el nombre centrado del colegio, el nombre del estudiante, el curso, la fecha, la materia, la semana a la que pertenece esta tarea y, obviamente, el tema de la tarea. Esos son los componentes que tiene su rotulación. Una vez que han desarrollado esto en la parte superior de su hojita, a continuación, ustedes, obviamente, desarrollan la actividad, desarrollan el contenido de la tarea y eso es todo lo que tienen que hacer. Deben leer adicionalmente las recomendaciones, también la rúbrica de calificaciones para que su tarea cumpla los requerimientos y obtenga un gran 10. Así que por favor traten de cumplir todo ese tema.
En la parte final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 1 con el tema el descubrimiento de la célula y la estructura de la célula, correspondientes a la semana número 3 del 18 de marzo del 2024. Esa tarea permite entregas desde el 18 de marzo, la fecha límite de entrega es el 31 de marzo y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de abril del 2024. Esos son los tiempos en los cuales obviamente ustedes tienen que tener mucho cuidado en cuanto al inicio y en cuanto al final de la entrega de la presente tarea. Tienen el tiempo suficiente para poder desarrollar esta actividad. Tienen un tiempo bastante cómodo todavía. Una vez que se les ha explicado el contenido y desarrollo de su tarea correspondiente a esta semana, iniciamos con el material de apoyo, el contenido del material de apoyo. A ver, espérense un ratito. Dígame, Marco, ¿en qué le puedo ayudar? Perdón, Marcos es. Perdón, disculpe, se me impresionó la tecla. Ah, ya, no hay problema. Entonces no hay dificultad. Vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades y vamos a ver, aquí tienen todo el proceso de conceptualización para que ustedes puedan completar la tarea que ustedes tienen. De hecho, toda la parte estructural, todas las preguntas, tanto del examen que se les aproxima ya al fin de esta unidad, ya recuerden que la próxima semana es la semana número 4. Y al llegar a la semana número 4, nosotros al final tenemos una evaluación, tenemos un test, tenemos un examen, como lo quieran llamar, es la misma cosa. Como se dice vulgarmente, el mismo perro con diferente collar. ¿Qué es lo que ustedes tienen? Prácticamente el test final está constituido por 10 preguntas que tienen que responder en 30 minutos y obviamente todas las preguntas salen del material de apoyo. Todas las preguntas que ustedes tienen ahí, 100% salen del material de apoyo. Es que los materiales de apoyo, los 4 materiales de apoyo que constituyen esta unidad, esos tienen ustedes que revisar, tienen que estudiar, para que ustedes obviamente alcancen, obviamente, una nota bastante buena, bastante alta, que les permita a ustedes tener un puntaje cómodo y obviamente que de esa manera, manteniendo ese puntaje, ustedes pueden alcanzar el siguiente nivel. Así que desde ya les anticipo, estamos ahorita en la semana número 3, en unidad número 3, perdón, en la semana 3, en el tema 3, pasaremos ya la siguiente semana al tema 4 y con ese daríamos por terminado la presente unidad. Qué rápido ha pasado, vean, ya se acaba el primer mes, ya se acaba la primera unidad. Y obviamente ya ustedes tienen que evaluarse el conocimiento que han adquirido durante todo este mes y obviamente de esa manera ustedes con eso darían un cierre a esta primera unidad. Vamos a iniciar con el desarrollo del contenido y vamos a hablar directamente sobre el descubrimiento de la célula. La célula fue descubierta por un científico inglés, en este caso por Robert Hooke. Robert Hooke descubrió la célula en 1665 al observar con el microscopio un corte delgado de corcho. Encontró pequeños espacios que parecían un panal de abejas y las llamó celdillas o células. Entonces aquí nosotros tenemos ya parte de quién descubrió y en qué año se descubrió. El descubrimiento del microscopio para poder descubrir, y obviamente el microscopio ha sido demasiado importante para el desarrollo de la ciencia, especialmente para el estudio de la biología, lo que estudia la biología, porque a partir de ello nosotros hemos podido prolongarnos en nuestra vida. Por ejemplo, en esta pandemia que nosotros pasamos, en este caso el virus del COVID, nosotros no lo podíamos observar, pero nos atacaba, nos enfermaba, nos lastimaba y muchas de las personas murieron a causa de este microorganismo invisible, prácticamente no es visible al ojo humano, pero sí es visible al ojo del microscopio, a la lupa del microscopio sí es visible. Por eso tomaron una muestra, los biólogos desarrollaron una serie de análisis, una serie de procesos que obviamente permitió inhibir al virus para que obviamente decaiga su peligrosidad. Y con eso nosotros obviamente podemos continuar desarrollando nuestra vida cotidiana. Entonces el descubrimiento del microscopio fue fundamental. El descubrimiento del microscopio fue tan fundamental, obviamente, que permitió el desarrollo de determinados
medicamentos, el tratamiento de determinados microorganismos con la finalidad de que no afecten el desarrollo de la vida humana. En este sentido, el microscopio en 1590, Zacharias Jensen trabaja junto con su padre Hans Martens como fabricante de anteojos. Durante sus trabajos en el taller tuvo en algún momento la idea de conectar los lentes mediante un tubo. Con este simple montaje, Zacharias Jensen se dio cuenta de que podía observar objetos con aumentos significativamente mayores que los que conseguía con una sola lente. Según los documentos de la época, el aumento obtenido con este microscopio, con el primer microscopio, variaba entre 3 a 9 píxeles, según el cual fuera la distancia de entre las lentes, obviamente de acuerdo a la distancia que existían entre los lentes. En cuanto al desarrollo tecnológico del microscopio y su aporte a la ciencia, el aparecimiento del microscopio permitió al ser humano observar objetos y estructuras que se escapaban a la vista humana e incluso a cualquier lupa inventada hasta esa época, abriendo con esto un mundo nuevo de posibilidades de conocimiento. Alrededor del siglo XIX se dio un mayor desarrollo de la microscopía y apareció el microscopio compuesto, que al inicio tenía 2 lentes, sin embargo, luego se incorporó un tercer lente para acoplar una cámara de fotos y de video, con la cual se podía registrar los resultados e incluso procesos en movimiento, lo que mejoró el estudio de la reproducción de las bacterias dentro de estas características, como ejemplo. A mediados del siglo XX ocurrió el invento de un nuevo tipo de microscopio conocido como el microscopio electrónico. Ya se fusiona la informática y la electrónica y es mucho más complejo y mucho más efectivo. Este microscopio electrónico es capaz de conseguir aumento de 100.000 veces el objeto, gracias al cual es posible observar estructuras aún más pequeñas que la misma célula, además de que por primera vez se pudieron hacer observaciones microscópicas en 3 dimensiones y determinar la ubicación de los orgánulos y otros componentes en el interior de la célula. Obviamente, como este microscopio electrónico podía o tenía la capacidad más allá de observación de una célula común y corriente, obviamente se pudo observar todos sus componentes que nosotros vamos a ver más abajo. A continuación nosotros vamos a ver todas las estructuras que están integrando una célula. Posteriormente se logró incluso observar la estructura interior de los organelos como las mitocondrias. Así el descubrimiento del microscopio fue el punto de partida de una serie de avances en relación a la ciencia, como el estudio de las bacterias y también de los virus y el análisis de la sangre, con lo cual fue posible determinar la causa de muchas enfermedades e incluso desarrollar las curas o antídotos gracias a este procedimiento. Aquí ustedes pueden observar, tenemos en primera instancia, tenemos el primer microscopio, la primera etapa del microscopio, la evolución que tuvo. Este primer microscopio tiene apenas solo 2 lentes. El siguiente que nosotros podemos observar acá, este ya está compuesto por 3 lentes y obviamente tenemos ya ha evolucionado totalmente durante el siglo XIX y el siglo XX el microscopio mecánico y también acá en el último tenemos el microscopio electrónico, que ya es mucho más estructural, es mucho más efectivo en relación al análisis, visualización de objetos, obviamente muy pequeños, microorgánicos. Otro aporte importante fue el de la observación de cromosomas, tales como el ADN, gracias a lo cual hoy se usa esta información para casos legales. Quien, obviamente, algunas personas han tenido algún tipo de problemas legales en relación a la paternidad, no quieren reconocer a los hijos. Ahí se aplica este proceso, obviamente, dentro de los laboratorios de biología, aplicando, obviamente, el microscopio. El microscopio nos permite descubrir, nos permite analizar los cromosomas, especialmente el ADN, que es la información genética de la célula. Es prácticamente toda la información genética de la célula y permite comparar entre las dos, entre si hay similitudes, si hay diferencias, y esto permite, obviamente, resolver este tipo de casos legales.
debido a que las observaciones realizadas aportan a la criminalística y por tanto a la solución de crímenes de diversa índole. También nos permite analizar dentro de medicina forense. De medicina forense, de criminalística, nos permite obviamente aportar bastante en la solución de casos de crímenes, de cadáveres, obviamente que han sufrido diferentes trastornos, diferentes eh, impactos que obviamente se los va a analizar a través del microscopio. En el caso de la bioquímica, mejora la observación de los resultados de las reacciones químicas y aporta también a este campo. La bioquímica va tratando con determinados medicamentos, con determinados antídotos químicos, obviamente para inhibir o destruir determinados microorganismos, tales como bacterias o también como virus. Una vez que hemos visto la importancia, los aportes que ha tenido y la evolución del microscopio como tal, vamos a pasar a la siguiente etapa, que es la célula. Vamos a ver la célula, cuáles son los componentes, cuáles son las características fundamentales de este organismo. Las células, nosotros dentro de ciencias naturales, nosotros tenemos dos tipos de células. Tenemos una célula vegetal y tenemos una célula animal. La que ustedes pueden ver que está en color café, en color cafecito, esa es la célula animal. Y lo que se encuentra en el gráfico con color verde es la célula vegetal. Entre estas dos células existen similitudes y existen diferencias. Existen componentes que son iguales, existen componentes que ya no son iguales y que los hacen únicos y diferentes. Gracias al microscopio, estas células obviamente nosotros no la podemos ver a simple vista, pero con la ayuda del microscopio, especialmente en la actualidad con el microscopio electrónico, ya no solo podemos observar a la célula, sino podemos observar a todos los órganos internos de cada una de las células, por así llamarlos. Y por ende nosotros vamos a observar, por ejemplo, que tienen dos núcleos, ambas células, tanto la vegetal como la animal, poseen un núcleo. También poseen un nucleolo. Tienen un retículo endoplasmático rugoso, ambas. Tienen un retículo endoplasmático liso. Tienen un citoesqueleto. Ambas están constituidas por un citoesqueleto. Una membrana plasmática. Ambas tienen membrana plasmática. Tenemos los lisosomas, igual poseen lisosomas. El complejo de Golgi, que ya vamos a ir viendo más adelante. Tienen mitocondrias, tienen citoplasmas, tienen peroxisomas, tienen ribosomas en relación a las características, obviamente que son similares, pero también existen diferencias, y las diferencias radican especialmente en su envoltura, por decirle, en la piel que los recubre. Por ejemplo, la célula vegetal tiene centriolos y tiene báculas, mientras que la célula vegetal no los tiene, pero tiene otras características que son los cloroplastos y también tienen una pared celular bastante rígida, cosa que no tiene la pared de la célula animal. La célula vegetal sí lo tiene, y especialmente esto constituye, obviamente, en la estructura, por ejemplo, del tronco de los árboles. Ahí se encuentra presente la pared celular. Igualmente las vácuolas solo tienen, en este caso, las células vegetales. Esos son en cuanto a los componentes de la célula en función tanto de la célula animal como de la célula vegetal. Aquí viene la conceptualización de célula que ustedes tienen en su tarea. La célula es la unidad estructural y de funcionamiento de los seres vivos y es capaz de realizar las tres funciones vitales, como son nutrición, relación y reproducción. Existen distintos tipos de células según la presencia de determinados orgánulos y estructuras celulares. Distinguimos las células eucariotas vegetales con núcleo, pared celular y cloroplastos, y las células eucariotas animales con núcleo y centrosomas, aunque también existen otros tipos de células como las procariotas sin zona nuclear definida o diferenciada. En 1665, Hooke observó al microscopio una lámina de corcho y señaló la presencia de espacios que denominó células. Más tarde, en el año de 1674, Leeuwenhoek identificó en una gota de agua unos seres vivos de pequeño tamaño formados por una sola célula. Entonces ahí tenemos de diferentes bacterias que estaban viviendo en el agua.
Como imagínense, en una sola gota de agua se pudo observar diferentes o algunos seres vivos que existían ahí. Obviamente en la actualidad deben haber muchos más, por eso es importante hervir el agua para poder consumirlo, si no estos seres vivos ingresan a nuestro organismo. Muchos de ellos son patógenos y cuando se habla de seres patógenos, estos nos afectan al desarrollo de nuestro intestino. En cuanto a las células procariotas, las primeras células que existieron como tales fueron las células procariotas. Surgieron hace 3.500 millones de años atrás. Tienen organizaciones sencillas y se caracterizan por crecer en una zona nuclear. Las bacterias son células que constituyen este tipo de organizaciones. Distinguimos las siguientes estructuras dentro de esta organización y podemos ver la pared celular. ¿Qué es la pared celular? Es una estructura rígida formada por una proteína llamada mureína. Tenemos la membrana plasmática. En este caso, la membrana plasmática regula el intercambio de sustancias con el medio externo y sirve de andaje de cromosomas durante la división bacteriana. El citoplasma es el líquido viscoso delimitado por la membrana plasmática y los cromosomas es una estructura circular y mucho menos compacto que los cromosomas de las células eucariotas. Estructuralmente, las bacterias presentan en la parte externa una cápsula. Facilitan su desplazamiento a los flagelos y aumentan su adherencia al medio del microfilamento. Eso es la función que tienen las vacuolas. Y las células, la célula como tal está constituida de la siguiente manera. Aquí tenemos el esquema, tenemos la estructura de una célula procariota que acabamos de ver. Y nosotros vamos a ver desde la parte exterior hacia el interior. En la parte nosotros podemos observar, por ejemplo, la capa externa, que es la pared celular. Tenemos la capa de peptidoglucano, que obviamente está constituido dentro de la pared externa. Tenemos en la parte igual las pequeñas ramificaciones que ustedes pueden observar ahí. Esos son los filamentos que les permite adherirse y también les permite moverse dentro del ser hospedador. La cápsula como tal, tenemos los microfilamentos o los cilios que también les permiten adherirse, tenemos la membrana plasmática y donde se encuentra la información genética, la parte verde, la parte interna, que constituye el ADN. Este ADN es toda la información genética de este microorganismo. En cuanto a las células eucariotas, 2.000 millones de años después, se originaron las primeras células eucariotas. Parece ser que ciertos componentes de estas, como las mitocondrias y los cloroplastos, al principio fueron células procariotas simbióticas que con el tiempo perdieron su independencia. Las células eucariotas tienen una organización compleja, presentan un núcleo diferenciado y orgánulos presentes en el material citoplasmático. Existen dos tipos de células eucariotas, las células animales, incluidas las humanas, y las células vegetales. La principal característica de las células eucariotas es que presentan un ADN. ¿Qué es el ADN? La traducción del ADN, de las siglas ADN, es ácido desoxirribonucleico. Ese es ADN, protegido dentro de una estructura membranosa que constituye el núcleo. Ahí se encuentra el ADN. Si nosotros regresamos a nuestra imagen, ustedes pueden observar aquí en el centro, en el interior mismo de esta célula, ahí se encuentra el ADN. Ese es el ADN. A continuación, nosotros vamos a ver la estructura celular, cómo está constituido, el esquema, las características y funciones de cada una de sus partes. Por ejemplo, empezamos con la membrana plasmática. La membrana plasmática está conformada por fosfolípidos, por el colesterol, por glucoproteínas y por proteínas. ¿Cuál es la característica y la función principal de la membrana plasmática? Es una doble capa de lípidos con proteínas y glúcidos insertados. Delimita la célula y regula el intercambio de sustancias con el exterior. Gracias al microscopio podemos observar toda esta parte interna de la célula, todo este componente, todo este órgano que está constituyendo a la célula. En cuanto al núcleo, el núcleo está formado por una membrana nuclear, por el nucleolo como tal, el nucleoplasma y los poros nucleares.
Este núcleo está enmarcado por la envoltura nuclear. A través de los poros tienen lugar intercambios entre el nucleoplasma y el citoplasma. Tienen los cromosomas, también se encuentran formados por el núcleo que está relacionado con la síntesis del RNA, que ya vamos a ver más adelante en qué consiste el RNA. El citoesqueleto está conformado por microtúbulos, tenemos por filamentos intermedios y por filamentos, microfilamentos como tales. En cuanto a la función, es un conjunto de filamentos proteicos, su longitud y grosor son variables, dan forma a la célula y son los responsables del movimiento celular de los cromosomas durante la mitosis. ¿Qué es la mitosis? Es la división o la reproducción celular que nosotros ya veremos más adelante. En cuanto a los ribosomas, el ribosoma está constituido por una subunidad mayor, por una proteína y por una subunidad menor. En cuanto a su función, consta de dos subunidades de diferente tamaño formadas por el RNA y proteínas. Se encuentran dispersos por el citoplasma o asociados a la membrana del retículo endoplasmático rugoso. Sintetiza las proteínas. Esa es la función principal de los ribosomas. El retículo endoplasmático está constituido por un retículo endoplasmático rugoso y también por un retículo endoplasmático liso. Esos son los dos componentes del retículo endoplasmático. En cuanto a la función, por favor, ayúdenme apagando ese micrófono, por favor. Es un conjunto de sáculos. El retículo endoplasmático es un conjunto de sáculos y túbulos aplanados. Ustedes mismos se friegan con explicación. A ver, compañera, por favor, hágame el favor de mantener apagado el micrófono. Como les había dicho, en relación a la función del retículo endoplasmático, es un conjunto de sáculos y túbulos aplanados. Existe una continuidad entre el retículo endoplasmático y la envoltura nuclear. Sintetiza y transporta lípidos y proteínas de la membrana. Se distinguen el liso y el rugoso, ya que este último tiene ribosomas adheridos a su estructura. Pasamos al siguiente componente de la célula y tenemos el aparato de Golgi mitocondrial. Está compuesto por una cara cis, por una cara trans y por un sistema. Eso es los componentes del aparato de Golgi. ¿Cuál es la función y las características del aparato de Golgi? Es un conjunto de vesículas y sáculos aplanados y superpuestos situados cerca del retículo endoplasmático. Transforma, empaqueta y selecciona macromoléculas. Para su transporte a otros orgánulos o al exterior de la célula, intervienen en la maduración de las proteínas. Prácticamente soporta o da soporte en cuanto a la nutrición de la célula. Tenemos la siguiente parte, que son las mitocondrias. Las mitocondrias están constituidas por una cresta, por un ribosoma, por el ADN y por una matriz. Tiene doble membrana las mitocondrias. En las más internas presentan unos repliegues llamados crestas. El líquido interior es la matriz. En la matriz mitocondrial se encuentra un ADN y ribosomas. Producen energía utilizable para la célula, como puede ser la respiración celular. Tienen ADN propio, como ustedes pueden ver. O sea, la célula, en este caso, este componente de la célula, esta parte de la célula, también tiene un ADN propio, tiene una estructura propia. Pasamos al siguiente componente, que son los lisosomas y los perixosomas, que están compuestos por una membrana y por una capa de lípidos. Son vesículas que contienen enzimas. En los lisosomas se hallan enzimas hidrolíticas y en los perixosomas oxidativas participan en los procesos de degradación de sustancias y digestión celular. Prácticamente es la parte de alimentación y digestión de la célula. En cuanto a los centriolos obviamente están constituidos por una estructura, en este caso, por centriolos superiores y centriolos inferiores. Son exclusivos de las células animales. No existen estos centriolos en las células vegetales. En general, se presentan dos centriolos en posición perpendicular, uno respecto al otro.
son estructuras proteicas que forman de forma cilíndrica que se encargan de organizar las fibras de uso mitótico durante la división celular. Prácticamente estas aportan a la división, a la reproducción celular. En relación a las vácuolas prácticamente es una estructura en la cual obviamente solo está presente una vesícula como tal, como nosotros la podemos observar. En ese sentido, son vesículas cuya función primordial es el almacenamiento de sustancias diversas. De estas pueden ser nutritivas o también pueden ser tóxicas. Suelen ser mayores en las células vegetales que en las células animales. Y tenemos la pared celular. Esta pared celular en la mayoría solo se encuentran exclusivamente en los vegetales. Vamos a ver. La pared celular consta de las siguientes partes. Tiene una pared celular y una membrana celular. De esa manera está constituida la pared celular. Es exclusiva de las células vegetales. Es rígida y rodea la membrana plasmática. Está compuesta de fibras de celulosa. Si ustedes han escuchado la celulosa, de ahí se obtiene el papel que ustedes tienen para desarrollar las tareas, se obtiene justamente de los vegetales y justamente de esta membrana, que es las fibras de celulosa. Entonces está compuesta por una fibra de celulosa y una matriz de proteínas. Otros polisacáridos, como las aguas y las sales minerales, sirve de exoesqueleto de la célula. Prácticamente sirve de soporte y protección de la célula, en este caso de la célula vegetal, con el que le confiere forma y protección a todos los órganos internos que tiene la estructura vegetal. En relación a los plastos están constituidos por una membrana, por una grana, pila o tilacoides. Tienen un tilacoide inferior, tienen los cloroplastos y podemos observar los siguientes. Tenemos los cromoplastos y los amiloplastos dentro de estas estructuras. ¿Qué son los plastos? Son propios de las células vegetales, no hay en las células animales, y son cloroplastos, lo que les da la coloración característica de los vegetales, los colores verdes. Pero no todos son así. Por ejemplo, la zanahoria, la remolacha tienen, obviamente, determinados tubérculos, también tienen su color propio. Entonces, prácticamente son propios de las células vegetales y son cloroplastos. Están limitados por una doble membrana. En su interior se encuentra un líquido denominado estroma y unos sacos aplanados. Los tilacoides, que se agrupan y forman una estructura llamada grana, contienen la clorofila, el pigmento empleado para la fotosíntesis. Amiloplastos se encargan del almacenamiento de almidón y los cromoplastos son responsables del pigmento de ciertos vegetales como la zanahoria, como la remolacha, que nosotros podemos ver por lo general. Entonces, prácticamente en esta clase nosotros hemos ido viendo a breves rasgos cuáles son las actividades, las estructuras de la célula, cuáles son los componentes, como estar abriendo, por ejemplo, cuando se hace la disección. Ustedes han escuchado cuando hacen la disección, por ejemplo, de una rana. ¿Qué es lo que van viendo? Van viendo todo el corazón, el hígado, el intestino, así, prácticamente con el microscopio. Hemos hecho la disección de la célula y con eso nosotros hemos ido viendo todos los componentes internos que tiene la célula, todos los órganos internos que posee, en este caso, la célula, tanto la célula vegetal como la célula animal. Como habíamos visto en el gráfico anterior, hay componentes de la célula que son similares tanto en la célula vegetal como en la animal, pero hay otras que los hace únicos y diferentes. En este caso, por ejemplo, la pared celular es diferente o solo se encuentra presente en determinadas células y también, por ejemplo, los cloroplastos. Si la célula vegetal tuviera cloroplastos, nosotros seríamos de color verde, seríamos como marcianos. Por lo tanto, la célula animal, dentro de ellas la célula animal, no posee esta característica. Los cloroplastos solo se encuentran presentes en las células vegetales. De esta manera, señoras y señores, hemos llegado ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto compartir estos minutos con ustedes en explicación de un tema bastante importante, porque a partir de este momento, de este tema singular que es la célula, vamos a ir ampliando, vamos a ir avanzando en otros componentes que van integrándose a los seres vivos, tanto los vegetales como también los animales.
Señores y señores, con esa explicación llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase. Me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan una feliz noche y también un feliz resto de semana. Que les vaya súper bien y nos veremos hasta la próxima clase. Hasta Gracias. mañana, licenciado. Gracias, Licen. Bendiciones, profe.